Muchachos. ¿Cuándo hay una vinculación directa o indirecta? Dice en función al capital, entre personas naturales o jurídicas. ¿Cuándo se da eso? A ver, vamos a preguntar. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Eh, ya está, a ver, vamos a preguntar, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Ah, ya está, Erika Junior, Karen, Soledad, Vanessa. A ver, Yelitza, segunda oportunidad. ¿Cuándo hay vinculación directa e indirecta entre personas naturales y personas jurídicas, Yelitza? Yeli, ¿escuchas? Yelitza. A ver, ahí está. Sí, a ver, respóndeme. ¿Cuándo hay una vinculación directa e indirecta entre personas naturales y personas jurídicas? ¿Cuándo podría existir eso? En función al capital, ¿no? Me dice. En función al capital. A ver, Yeli, ¿tú misma eres? Escríbeme. Si no puedes hablar, me escribes. A ver, Yeli, ¿cuándo hay una vinculación directa e indirecta en función al capital, ¿no? Pero primero, ¿cuándo hay una vinculación directa e indirecta? ¿Qué significa una vinculación directa y una vinculación indirecta? Ahí vamos. Cuando están vinculados con los UIT, no, la UIT es unidad impositiva tributaria, hijo. No están vinculados con la UIT. Les pongo un ejemplo, ¿no? Vinculación directa, ¿no? Vamos a poner un ejemplo como personas naturales, como lo que somos, ¿no? Una vinculación directa es la que nosotros tenemos con nuestros hermanos, nuestros padres. Hay una vinculación directa, ¿no es cierto? Una vinculación indirecta es cuando, por ejemplo, tenemos lo que tiene, por ejemplo, el papá con su nuero, ¿no es cierto? Es una vinculación indirecta. Cuando decimos una vinculación en función al capital, significa, por ejemplo, en términos comerciales, ¿no? En función al capital. Por ejemplo, yo soy una persona natural que tengo un negocio, pero a su vez soy accionista de una empresa jurídica. Ahí hay vinculación de capital. ¿Por qué? Porque yo como persona natural que puedo tener mi negocio como persona natural, ¿no? Mi empresa unipersonal como persona natural, también puedo estar vinculado con otra empresa, ¿no es cierto? Donde soy accionista, soy socio, ahí hay una vinculación, ¿listo? Se llama vinculación directa, ¿listo? Entonces, cuando sucede eso, ¿no es cierto? El ingreso como persona natural y el ingreso de esa persona jurídica no deben ser, pues, ¿no es cierto? En conjunto, no deben superar las 1.700 para estar en este régimen MIPE tributario, tanto la persona natural como la persona jurídica, porque hay una vinculación básicamente del capital, ¿no? Es cuando nosotros somos accionistas. Las empresas jurídicas también pueden ser accionistas de otras empresas jurídicas, ¿no es cierto? Pueden ser accionistas, ¿no? No, los accionistas no solamente son personas naturales, también son personas jurídicas. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Les pongo un ejemplo, ¿no? Muy bien. A ver, una empresa que se conozca, que sea, por ejemplo, miren, eh, los helados Donofrio, ¿no es cierto? La distribución de los helados Donofrio está representado por una empresa que se llama Difrido, ¿listo? Se llama Difrido. Así se llama la empresa de Onofre, Difrido. ¿Listo? Difrido. Muy bien. Entonces, ¿quiénes están vinculados con Difrido? El grupo J. Morán Distribuciones, ¿no? ¿Me dejan ver? Es una empresa, J. Morán Distribuciones, ¿no es cierto? Como empresa, está vinculado con Difrido, ¿listo? Económicamente, porque J. Morán Distribuciones, ¿no? Es parte,
o es socio de Difrido, ¿no es cierto? Que básicamente se encarga de Donofrio, ¿no? De la distribución de Donofrio. Hay una vinculación, ¿listo? Hay una vinculación, de hecho. Entonces, si ellos quisieran estar en este régimen especial, juntos, tanto la empresa Difrido como la empresa, ¿no es cierto? En este caso, J. Morán Distribuciones, no deben superar pero los 1.700 UIT. Si superan, no pueden estar en este régimen tributario. Muy bien. Ahora dice también, no debe incluirse en este régimen sucursales, agencias o otro establecimiento permanente en el país, ¿no es cierto? De empresas constituidas en el exterior, ¿listo? Aquellos que tienen sucursales de empresas extranjeras no pueden estar en este régimen MIPI tributario, ¿listo? Si yo soy una empresa extranjera, ¿no es cierto? Y coloco una sucursal acá en el país, no puedo estar en este régimen MIPE tributario. A ver, un ejemplo, y lo tienen ahí, el día a día lo tienen ahí ese ejemplo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de una empresa extranjera que tenga una sucursal acá en el país? A ver, vamos a preguntar, ¿eh? Vamos a preguntar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vanessa, otra vez, vamos a ver. Vanessa Peralta Chañé. Una empresa extranjera que tenga sucursales en el Perú. Vanessa Peralta Chañé. ¿Me escuchas, hija? Vanessa. Vanessa. Vanessa Peralta Chañé. Si no puedes conectarte con el audio, escríbeme, hija. Vanessa Peralta Chañé. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Junior. ¿Sí? Una empresa extranjera que tenga sucursales en el país. Una empresa extranjera. Que haya puesto una sucursal acá en el país. A ver. ¿Puede ser Coca-Cola? No, Coca-Cola no tiene sucursales, ¿sabes? Son distribuidoras, no son empresas independientes, pero no son sucursales. Tampoco son agencias. Otra. Te voy a decir por qué no la Coca-Cola, Junior. La Coca-Cola acá en el Perú, ¿no es cierto? Sí, produce Coca-Cola, ¿no es cierto? A través de, por ejemplo, de una figura, ¿no es cierto? Que se llama franquicia, que le da la matriz, ¿no? La empresa matriz que es la Coca-Cola de arriba, pero no es considerada una sucursal, ¿eh? Esta empresa, por ejemplo, tiene un nombre distinto al de la Coca-Cola, tiene una razón social distinta, ¿sí, no? ¿Y dónde te vas a dar cuenta de eso? Cuando veas una factura, por ejemplo, de la Coca-Cola, ¿no? Movistar, a ver, Jenny, Movistar también es una empresa extranjera como Movistar, sí, Movistar es una empresa extranjera. Todas las empresas de telefonía, ¿no? Movistar, claro, ¿no es cierto? Sí tienen sucursales en el país, ¿no? Esas empresas no pueden estar bajo este régimen MIPE tributario. Pero hay otra. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, ese café colombiano, ¿cómo se llama el café? TXN. ¿Han escuchado de DXN, jóvenes? DXN, por ejemplo, ¿no? Es una empresa colombiana, ¿no? Que básicamente es, a ver, que tiene sucursales acá en el país, ¿no? Hay DXN Perú, por ejemplo, ¿no? DXN Bolivia. Esas empresas, como empresas, ¿no es cierto?, no pueden estar en este régimen MIPE tributario, ¿no es cierto? Esas empresas extranjeras que tienen su sucursal en el país. Muy bien. Quienes en el ejercicio anterior, significa en el año anterior, hayan obtenido rentas superiores a las 1.700 UIT. Tampoco pueden estar en este régimen, ¿no? Si en el ejercicio anterior yo superé las 1.700 UIT que hemos dicho, ¿no es cierto? Para saber cuántos son 1.700 UIT, multiplicamos por las 1.700 por el valor de la UIT, y el valor de la UIT son 4.600. ¿Cuánto es?
7.820.000. Si nosotros superamos los 7.820.000, ¿no es cierto? Entonces, no podemos estar en este régimen tributario, el régimen MIPE tributario. ¿Listo? Ya está. Eso es. Entonces, haciendo un repaso, ¿no? ¿Quiénes pueden inscribirse a este régimen tributario? Las personas naturales, las personas jurídicas, las asociaciones indivisas, las sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales que no superen, pues, bueno, que todas obtengan primero renta de tercera categoría, ¿no? Se dediquen a la actividad de comercio, industria y de servicio, y que estén domiciliadas pues, en el país, ¿no? O sea, cuya dirección sea del país, en el Perú, y que no superen las 1.700 UIT. No debe incluirse, ¿no es cierto?, aquellas que tengan una vinculación directa o indirecta en función al capital. Es decir, cuando yo soy accionista de otra empresa, tengo una vinculación. ¿Por qué? Porque yo también he dado, he invertido, ¿no es cierto? Soy accionista, he dado una parte para conformar ese capital de la otra empresa. ¿Listo? Siempre y cuando que los ingresos en conjunto del socio y de la empresa, o de empresa a empresa, no superen las 1.720, los 7.820.000 soles. Tampoco pueden incluirse en este régimen las agencias sucursales, ¿no es cierto?, de establecimientos, ¿no es cierto?, de empresas extranjeras. Quienes en el ejercicio anterior, significa en el año anterior, durante todo ese año, hayan superado las 1.700 UIT, los 7.820.000 soles, ¿no? Muy bien. Listo, vamos a poner el control G. Muy bien, ahora nos vamos a la siguiente. ¿Cómo nos podemos acoger a este régimen MIPE tributario? Siempre que se cumpla, dice, con los requisitos, deberá considerar. No, los requisitos son los que están acá, en la anterior. Esos son los requisitos. Siempre que cumpla con los requisitos, deberá considerar lo siguiente. De iniciar actividades, ¿no?, me indica, podrá acogerse con la declaración jurada mensual del mes de inicio de actividades ejecutado dentro de la fecha de su vencimiento. Si proviene del nuevo RUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. Si proviene del régimen especial del impuesto a la renta, RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable mediante la presentación de la declaración jurada que corresponda. Si proviene del régimen general, podrá afectarse con la declaración del mes de enero del ejercicio gravable. ¿Listo? Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces vamos a desglosar. ¿Cuándo me puedo acoger? Cuando inicio las actividades, por ejemplo, a ver, inicio las actividades este mes de octubre. Entonces, este mes me acojo, si yo declaro, ¿no es cierto?, en este régimen, en el régimen MIPE tributario, me acojo, pues, ¿no?, en el mes que inicio mis actividades, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, ¿qué significa actividades? Comprar y vender, pues, ¿no es cierto? Compro y vendo y declaro en este régimen, ya estoy dentro del régimen, ¿listo? Siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que debo estar dentro de esa declaración jurada, tiene que estar dentro del vencimiento de la fecha. No olvidar, ¿no? Tenemos un cronograma para presentar las declaraciones, el cronograma de pago y presentación, ¿no es cierto? Es de acuerdo al último dígito de cada RUC, ¿no? Si mi RUC termina en 1, por ejemplo, puede ser, pues, digamos, mi declaración, a ver, el 20 de octubre, por decir, ¿no? Pero cada dígito tiene una fecha. Ese calendario ya lo publica la SUNAT, ese cronograma de pagos y presentación, lo publica con antelación, con anticipación, ¿no? Ya que el calendario es de todo el año, ¿no? Ya está todo el año. Ustedes visitan la página de la SUNAT, ¿no es cierto? Ya está el calendario de presentación, ¿no? Y sus fechas de vencimiento. Muy bien, eso es cuando inicio las actividades. En cualquier mes, siempre y cuando empiece mi inicio de actividad, ¿no? Cuando recién inicio, soy nuevecito, ¿no es cierto? Recién estoy empezando la empresa, mis operaciones empresariales, ¿no es cierto? Me puedo acoger en cualquier mes del año, ¿no? Ahora, si yo estaba en el nuevo RUS, eso significa si proviene del nuevo RUS, si yo estaba en el nuevo RUS, ¿cuándo me podría acoger si estaba en el nuevo RUS? Podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio grave, también, ¿eh? Yo estoy en el nuevo RUS, por ejemplo, estaba el mes pasado, por ejemplo, ¿no? El mes pasado es septiembre, ¿no es cierto? Y quiero acogerme a este régimen MIPE tributario, entonces en octubre me puedo acoger a este régimen, en cualquier mes. ¿Listo? Si estoy en el nuevo RUS, ¿no es cierto?
Si yo provengo, he estado en el ahorro, puedo cogerme en cualquier mes del año, ¿de acuerdo? Este régimen MIPE tributario. ¿A través de qué? Solamente presento mi declaración jurada de impuestos. Nada más. Y con eso, en este régimen, por supuesto, ¿no? El régimen MIPE tributario. Y ya me encuentro dentro de ese régimen, ¿no? Ahora, la otra, si se proviene del régimen especial y quiero pasarme, ¿no es cierto? Provengo del régimen especial y quiero pasarme al régimen MIPE tributario. También, en cualquier mes, vía declaración, también presento la declaración. Yo estoy en el régimen especial, por ejemplo, en septiembre, me puedo pasar en octubre, sí, presentando declaración en este mes, en el régimen MIPE tributario. ¿Listo? Control Z. Cuando terminemos esto, vamos a irnos al PDT y les voy a mostrar cómo es, ¿no? El acogimiento. A ver, si proviene del régimen general, podrá efectuarse con la declaración de... Miren esto, el régimen general es un régimen más alto, ¿no? Es el régimen más complicadito que se tiene para efectos de impuestos. Este es el régimen general. Podré afectarse con la declaración del mes de enero del ejercicio siguiente. O sea, si yo estoy ahorita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo ahorita estoy en el régimen general, que es el régimen más acucioso de los regímenes tributarios, más complicado del régimen tributario, ¿no es cierto? El mayor régimen en el cual podemos estar. Entonces, ¿cuándo me puedo bajarme, por ejemplo, al régimen tributario? Cuando finalice el año. Entonces, con la declaración que hacemos en enero, ¿listo? Correspondiente al mes de enero, puedo bajarme del régimen general, que es el régimen más alto, al régimen MIPE tributario, ¿no? Solamente con la declaración, pero en el mes de enero, si yo quiero bajarme. Normalmente eso ocurre, ¿no es cierto? Cuando me bajo de régimen, ¿no es cierto? Si yo quiero bajar, yo estoy en el régimen MIPE tributario y quiero cogerme al régimen especial, tengo que esperar hasta el 1 de enero del siguiente año, ¿no? Para presentar la declaración de dinero, y ahí me acojo al régimen RER, porque el RER es en categoría. El más complicado es el régimen general, ¿no? Después sigue el régimen MIPE tributario, después en ese orden va bajando el régimen especial, y por último el ruso, en ese orden va, ¿cierto? Muy bien, eso significa. Ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta del acogimiento al régimen, muchachos? A ver. Hay, no hay. A ver, vamos a preguntar. A ver, Rosme Yanyaya, ¿hay duda ahí en el régimen, el acogimiento del régimen MIPE tributario? ¿Cuándo podemos acogernos a este régimen? Rosme Yanyaya, Sí, a ver, dime, ¿cuál es la duda? un poco la de profesor. Ya, el régimen general, hemos dicho, es el régimen más alto que tenemos, ¿no es cierto? Para efectos de pago de tributos. Entonces, para bajar de régimen, el régimen MIPE tributario es más bajo, ¿no es cierto? Para bajar esa categoría, ¿no es cierto? Si estoy en el régimen general este año, ¿no es cierto? Declarando en el régimen general, no me puedo pasar en cualquier mes del año al régimen MIPE tributario. No lo puedo hacer. ¿Qué me dice la ley? ¿Qué me dice? Esta es la ley, esta es la norma, ¿no? Me dice, me puedo bajar al régimen tributario, pero tengo que terminar el año, ¿no es cierto? Y con la primera declaración del año siguiente, ¿listo? Recién me puedo bajar al régimen MIPE tributario. Declaro en el régimen MIPE tributario y ya salgo del régimen general, ¿no es cierto? Y entro al régimen MIPE tributario. ¿Me has entendido, papi? Sí, profesor, una pregunta más. A ver. ¿El MIPE es el más alto, profesor? No. Que, El ¿Cuál régimen más sería el alto de la más alto? categoría es el régimen general, ¿no? Es el más complicado también, ¿no? Ya, profesor. El régimen MIPE tributario está abajo del régimen general. Y abajo del régimen MIPE está el régimen especial. Y abajo del régimen especial está el nuevo ruso, ¿no? Esa es la escala, ¿no? Ahora sí, hijito, Rosmel. Sí, profesor, gracias. Listo, muy bien. A ver, ¿alguien tiene otra duda, jóvenes?
A ver, vamos a ver, pregunten si hay dudas. A ver, Junior, ¿duda, hijo? No tengo, profesor. Ya está. Vamos a la siguiente. Voy a grabar esto, ¿ah? Vamos a grabar. A ver, vamos a la 5. ¿Qué me dice? Acogimiento a la renta NIPE tributario, ¿no? A ver, estos son aquellos, el acogimiento, sigue con el acogimiento. Aparte de esto, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Cumplir con estos requisitos. Acá estamos recalcando, ¿no? A ver, no superar peras 1.700 UIT de ingresos, ¿no es cierto? Listo. Hay un límite, 1.700 UIT. Segundo, tener en cuenta, otra vez, la vinculación directa que puede haber, no tener sucursales. Si soy una empresa extranjera y tengo sucursales, esas no pueden estar. ¿Listo? Ahora, determinarán el impuesto a la renta conforme al régimen general por todo el ejercicio grave, sin incluir los meses del ejercicio en el que estuvo acogido el nuevo ruso al régimen especial. Entonces, el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, está, para calcular el impuesto a la renta de este régimen MIPE tributario, lo tengo que hacer conforme al régimen general en todo el ejercicio gravable. ¿Listo? Sin incluir los meses que estuvo acogido en el nuevo RUS o en el régimen especial. No incluimos esos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo estoy en el nuevo RUS, por ejemplo, ¿no es cierto?, hasta el mes de septiembre. Y me paso al régimen tributario a partir de octubre. Entonces, yo tengo que declarar a partir de, para calcular mi impuesto a la renta, ¿no?, que corresponde a este régimen tributario, es a partir de octubre, a partir del momento en que estoy declarando en el régimen tributario, sin incluir lo que estaba en el nuevo RUS, ¿no? No determino mi impuesto a la renta anual, ni tampoco en el régimen especial. Acá me dice, sin incluir los meses del ejercicio en el que estuvo acogido al nuevo RUS o régimen especial. ¿Ya está? A eso se refiere. Muy bien, ahora vamos a ver acá. Impuestos a pagar. La siguiente diapositiva. ¿Qué impuestos se pagan en este régimen MIPE tributario? A ver, se pagan, ¿no es cierto? A ver, hasta en el caso, por ejemplo, este es el pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Me dice, acá tengo una escala. Hasta 300 UIT, ¿no es cierto? ¿Cómo saco ese 1.380.000? Tenemos que multiplicar, pero ¿no es cierto? Si multiplicamos 300 UIT por el valor de las UIT, que son 4.600, ahí nos sale el 1.380.000. Hasta 1.380.000 de ingresos anuales, ¿no?, se paga el 1%. ¿Listo? De los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Listo? 1%. A ver, mayor a 300, es una escala, mayor a 300 hasta 1.700 UIT, el tope son 1.700 UIT, que son 7.820.000, aplicamos el coeficiente o el 1.5%, ¿no es cierto? Esa es la metodología, un coeficiente, ¿no? Ya estábamos, el semestre pasado estábamos viendo coeficientes, ¿se acuerdan? Impuesto del año pasado entre los ingresos netos, ¿no? Ahí me salió el coeficiente o el 1.5%, el que sea mayor. ¿Listo? A eso se refiere. Cuando tengo menos de 1.380.000 de movimiento al año, mi tasa de pago a cuenta es 1%. Pero cuando supero el 1.380.000, es decir, las 300 UIT, pero sin excederse, verás, 1.700 UIT, que significa 7.820.000, tengo que ver mi coeficiente, ¿no es cierto?, que sale del impuesto, es cuando utilizamos el coeficiente, cuando ya tenemos información de periodos anteriores, ¿no? Cuando ya estamos funcionando. Entonces, mi impuesto a la renta del periodo anterior entre mis ingresos netos del periodo anterior. O el 1.5%, ¿no? El que resulte mayor es el que pagamos. Hacemos una comparación, ¿no? Ese es en cuanto al impuesto a la renta. A ver, vamos a ver acá. Vamos a la cita. Impuestos a pagar. ¿Qué impuestos se pagan? Miren, ¿no?
A ver, además deberá presentar declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas, ¿no? Esto se refiere al impuesto a la renta anual, ¿no? Que se aplican en la renta neta. O sea, en el caso de este régimen, tributario, en el caso del régimen MIPE tributario, paga un impuesto a cuenta que es todos los meses sobre los ingresos mensuales y un pago anual sobre la utilidad. ¿Listo? Sobre la utilidad. Entonces, es una escala esto. Dice, si la renta anual es hasta 15%, su tasa de impuesto de renta anual es el 10%. Y por el exceso a esas 15 UIT de ingreso anual, se paga el 29.50%. ¿De acuerdo? Primero tenemos el 10% si no supera las 15 UIT, y por el exceso, ¿no es cierto?, 29.50%. Esto lo vamos a ver en parte práctica para que lo entiendan también, ¿de acuerdo? Pero eso hay que tener, o sea, entonces paga en escala, ¿listo? Pagamos en escala. Cuando es el 10%, ¿cuándo se paga el 10% de impuesto de la renta anual? Cuando no supera las 15 UIT. Quiero saber cuánto es 15 UIT, multiplico 15 por 4.600, que está la UIT. O sea, cuando no supera los 69.000 soles, hasta 69.000 soles pagamos 10%. Si tenemos 69.000 soles, ¿listo? En este caso, ¿no es cierto?, de renta anual, ¿no? La renta anual es mi utilidad, ¿no? El impuesto a la renta se paga sobre la utilidad, pagamos el 10%. Pero si superamos, ¿no es cierto?, más del 10%, pagamos en escala, así como el pago de la renta de quinta categoría, ¿no? Son escalas. Hasta 15, el 10%, y más del 15%, el 29.50%. Tiene tramos. Estos son los dos tramos. ¿Listo? Esto vamos a ver en la parte práctica para que lo puedan entender. ¿Listo? Para que quede claro. Todo esto es importante. Esto está tipificado en la ley del impuesto de la renta. Ya está, no olvidar, ¿no? La ley del impuesto de la renta, ya está el artículo 85, está compilado, ¿no? Ahora, después del impuesto de la renta, es el primer impuesto, ¿no? Impuesto a la renta. También pagamos, pues, en este caso pagamos en este régimen el impuesto general a las ventas, el IGB, ¿no? A ver, dice, este impuesto grava, a ver, ¿qué nos grava? Vamos a ver. Este impuesto grava todas las fases del ciclo de la producción y distribución, ¿listo? Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que se adquieren y también en los productos que se venden, ¿no es cierto? Se aplica la tasa del 16%, el IGB propiamente dicho es el 16%, pero eso se le suma adicionalmente el 2% que es el impuesto de promoción municipal, o conocido como IPM. Cuando nosotros aplicamos el porcentaje, básicamente aplicamos el 18%, la suma de estos dos, ¿no? Listo. Entonces, el impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, ¿no? Es un impuesto que grava todas las fases. Por ejemplo, cuando nosotros compramos, ¿no es cierto? Vamos comprando, por ejemplo, en el caso de la producción, a ver, vamos a ver. Compramos materias primas, esas materias primas compramos con IGB, ya nos cobran el IGB, primera etapa de la producción. Muy bien, para transformar el producto, ¿no es cierto?, compramos otros insumos para transformar el producto, y esos insumos nos los venden también con IGB, ¿no es cierto? Ya está grabando la producción. Cuando sacamos el producto final, ya elaborado, ¿no es cierto?, lo vendemos también con IGB, entonces está grabando la comercialización, ¿no es cierto?, hasta que llega al consumidor final. Todas esas etapas, todo ese ciclo, se va cobrando el IGB, ¿no?, hasta llegar al consumidor final. Cuando llega al consumidor final, ahí acaba el circuito, ¿no?, del cobro del IGB. Igual, en una empresa de comercialización sucede exactamente lo mismo. Compramos productos, ¿no es cierto? Desde cuando compramos productos para comercializar, como puede ser, pues, a ver, vamos a ver.
arroz, leche, lo que fuera, o aceite, cuando compramos, lo compramos con IGB. Y cuando lo vendemos con IGB al consumidor final, ¿no es cierto? Entonces, graba todo el circuito de comercialización también, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica la tasa? ¿No? Es la suma del 16%, que es la tasa del IGB, ¿no es cierto? Propiamente dicho, ¿no es cierto? Es del IGB. Pero adicionalmente le sumamos el 2%. Por eso el IGB para nosotros en global representa el 18%. Ese 2% es del impuesto de promoción municipal, IPM, ¿no? ¿Para qué sirve ese impuesto de promoción municipal? Miren, de todo el IGB que recauda el Estado, ese 2% es lo que se va para los gobiernos locales, regionales. ¿Para qué? Normalmente para su gasto corriente, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es gasto corriente? Lo que me han dicho anteriormente, ¿no es cierto? Planillas, mantenimiento operativo, por ejemplo, de equipos, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, un municipio puede tener recogedores de basura, ¿no es cierto? ¿No? Camiones, los equipos que tengan portadores para efectos de lo que son mantenimiento de parques y jardines, lo que fuera, ¿no es cierto? Ese es gasto operativo. Con ese 2%, eso es lo que se va directo, ¿no es cierto? El Estado, ¿no es cierto? Distribuye entre todos los gobiernos para su parte operativa. Dice 10%, 2% se va en forma directa a los municipios para ese tipo de gastos operativos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos el IGB, no lo trabajamos en forma separada, ¿no? No, trabajamos en conjunto, ¿no? 18%. Pero siempre distinguiendo, ¿no? Que ese 18% forma parte, está formado por el 16% que es el IGB propiamente dicho, más el 2% que es el impuesto de promoción municipal, ¿no es cierto? Impuesto de promoción municipal. Listo. Vamos a grabarlo, ¿no? Control. Acá, ¿qué libros contables se llevan en el régimen MP tributario? ¿No? De acuerdo a ley. Dice, a ver, acá tengo dos, ¿eh? Depende de mis ingresos, ¿no es cierto? A ver, libros contables en el régimen MP tributario. Si los ingresos anuales no superan las 300 UIT, vuelvo a repetir, para saber cuánto es 300 UIT, multiplicamos, ¿no es cierto? 300 por el valor del UIT, 4.600. No superan el 1.380.000. Llevan estos tres libros por obligación. Registro de ventas, registro de compras, libro diario en formato simplificado. Estos tres libros se tienen que llevar. En el registro de ventas se anotan todas las ventas, ¿no? Mes por mes. En el registro de compras, todas las adquisiciones, mes por mes. Y el libro diario simplificado, ¿no es cierto? Es el libro diario que se lleve un solo libro, ¿no? Ya está, y ahí me va a botar, pero, es como una especie de hoja de trabajo resumida, ¿no? El libro diario simplificado. Si no supero las 300 UIT, tengo que llevar estos tres libros. Pero ¿qué pasa cuando superan las 300 UIT? Es decir, supero el 1.380.000 soles de ingresos. Entonces, dice, libros conforme a lo dispuesto por la segundo párrafo del artículo 5 de la ley del impuesto a la renta. ¿Qué significa eso? Contabilidad completa. ¿Listo? Registro de ventas, registro de compras, libro diario, ya no libro diario simplificado, sino libro diario que nosotros conocemos, el libro mayor, el libro caja y bancos, ¿no es cierto? Si tenemos planilla, el libro de planillas o el plane, ¿no es cierto? Todos los libros tenemos que llevar. Cuando superamos las 300 OIT. Eso me dice el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Contabilidad completa, ¿no? ¿Listo? Pero repasamos, ¿no? Vamos a repasar. A ver, para saber si estoy en este régimen MIPI tributario, ¿no es cierto? ¿Qué libros contables tengo que llevar que me van a exigir? A ver, si no paso de 300 OIT, vuelvo a repetir, libro de ingresos o ventas, libro de compras y libro diario en formato simplificado. Pero si paso a las 300 UIT, ¿no? Si mis ingresos anuales del año
superan las 300 UIT, que son 1.380.000 soles, voy a llevar contabilidad completa. ¿Qué significa llevar contabilidad completa? Todos los libros, ventas, compras, diario, mayor, ¿de acuerdo? Planillas, si es que tengo trabajadores, ¿no es cierto? Libro caja bancos, ¿no? O sea, un libro, por ejemplo, para manejar el efectivo, ¿no es cierto? El dinero que se hace movimiento, ¿no es cierto?, en la empresa. Y otro, por ejemplo, el libro de mis cuentas bancarias, ¿no? ¿De acuerdo? Así es, el libro mayor también, ¿no? Es cuando supero las 300 UIT, ¿no? De ingreso. O sea, 1.380.000, que normalmente las MIPES, ¿no es cierto?, las pequeñas empresas, las micro y pequeñas empresas, ¿no? No superan pues, las 300 UIT, no superan el 1.380.000, ¿no es cierto? Si yo hablo de 1.380.000 en promedio entre 12 meses, tendría que tener un movimiento de 115.000 soles mensuales, ¿no? Las pequeñas empresas no logran superar esto. Las, las pequeñas, ¿eh? Las microempresas, perdón. Las pequeñas empresas sí pueden superar, ¿no es cierto? Las pequeñas empresas sí pueden superar. Pero las microempresas, muy difícil que superen los 115.000, ¿no es cierto? Estamos hablando, para ser considerada microempresa, ¿no es cierto? No puedo pasar de 150 UIT, ¿no es cierto? No se pasa de 150 UIT. Entonces es muy difícil que lleve la contabilidad completa, ¿no? Aquellos que pasan las 300 unidades impositivas tributarias, pasan el 1.800.000 y pico, ¿no es cierto? Son las empresas que llevan contabilidad completa. Muy bien, muchachos, vamos a terminar el enlace. Aquí vamos a quedarnos, lo voy a marcar acá. Y mañana continuamos, ¿de acuerdo? Mañana vamos a continuar, vamos a marcarlo acá. Ahí estamos quedando. Les voy a enviar sus diapositivas. No, a ver, los videos apenas los levante el YouTube, ¿de acuerdo? Apenas levante el YouTube les envío las diapositivas. Eso demora, tiene un proceso. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? El día de mañana nos toca, ¿no? Las dos primeras. A ver, voy a chequear. Sí, con teleplicada nos toca las dos primeras mañana, entonces seguimos con el desarrollo de nuestra clase, ¿de acuerdo? Muy bien, Sí, cuídense. profesor, hasta luego.